just laughs at my plans. Columna de actualidad con Martín Villano. ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿y vos, Leandro? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Tema de hoy. Tema de hoy, un poco de contexto histórico-político para entender líos pasados que se rememoran de alguna forma, se vienen salvando las distancias, viejas cuentas pendientes que quedan ahí, en la izquierda del Frente Amplio estoy hablando. Me estaba acordando hace un ratito que el otro día escribí una columna que contaba una experiencia que me resultaba muy difícil explicarle a extranjeros qué era el Frente Amplio. Claro. Nosotros estamos tan incorporados al Frente Amplio que afuera, me tocó estar en España hace poquito y hablando con amigos que viven ahí hace años y demás. Bueno, me tocó estar cuando se dio la elección departamental, vamos a decir, de los ayuntamientos y los municipales en España. Y bueno, el tema político siempre surge y bueno, en Uruguay cómo está la cosa. Y bueno, hablaba justamente del oficialismo y el Frente Amplio era, por lo menos a mí me costó, me di cuenta que me costaba. Es difícil de Es explicar. difícil de explicarlo porque fíjate que no, todo tipo de izquierda, hay una que está escindida ya hace un tiempo, ¿no? La izquierda Sí, más radical. pero de todas maneras fíjate, hay una variedad importante. todo el abanico que hay dentro del Frente Amplio, ¿no? Demócrata, cristiano, marxista, leninista, hay guerrilleros, socialistas, comunistas. Es una cosa muy, muy diversa y que habla también del éxito de la herramienta. De ¿no? muchos partidos distintos. Y que en realidad en Europa, quizás no España, pero en muchas de las democracias europeas están muy acostumbrados a las alianzas políticas. Pero son alianzas electorales que después se plasman en una alianza para gobernar. Claro, claro. No es un partido como puede Exactamente. considerarse el Frente Amplio. Fíjate que esta gente está del Cómo principio conviven de los 70, durante, ¿no? claro, tantas décadas bajo un mismo partido, ¿no? Cómo llegan a la síntesis después de pasar por líos muy importantes. Claro. Acá nosotros nos ocupamos, bueno, dentro también de los partidos fundacionales hay lío, ¿no? Dentro de las facciones, pero en el Frente Amplio a veces parecen líos irreconciliables, pero como la herramienta de la izquierda en esta coalición de izquierda uruguaya se afianza cada vez que llega un momento de decidir, ¿no? Y esa lógica que ellos le llaman, ¿no? De Frente Amplio, de unidad, que hasta ahora le está saliendo bien porque, bueno, se está afianzando el gobierno, el Frente Amplio en el gobierno. Pero lo que nos queríamos detener era sobre un contexto histórico de los tupamaros y los socialistas, los tupas y los latas. Yo quiero acá abrir un paréntesis muy breve para decir que yo tengo 30 años, entonces no soy contemporáneo de todo esto que voy a repasar y por eso apelé a grandes amigos que recuerdan muchas cosas que he leído y que me ayudan a leer y a informarme. Entre otros a mi querido sensei Lin Cardoso, que me dio una mano para esto, pero que creo que con la información que hay y poniéndola en contexto está bueno repasarlos, ¿no? Esto viene a cuento de una cosa que vamos a repasar al final y que es un nuevo lío, si se quiere, entre socialistas y tupamaros y mujiquistas que se dio cuando hace muy poquito el nuevo intendente Daniel Martínez dejó afuera a todo dirigente del ala mujiquista, ya no solo del MPP ni MLN, sino también de la lista 711. Y afuera de su gabinete. Pero vamos a pensar, entonces me parece que está bueno a veces echar un vistazo a la historia reciente para ver esto. Bueno, como decíamos, la carátula, ¿no? Tupas y latas, una historia que hay que entender en el pasado. Y acá recordamos algunas claves muy básicas, ¿no? Y me quería detener sobre un episodio, nosotros hablamos de esto en una nota ayer, pero hay un episodio que quedó afuera en la nota que yo quería profundizar ahora, que dice en 1960 declinaba la influencia de Emilio Frugoni, ¿no? El histórico líder del Partido Socialista, y con una fuerza de dirigentes muy jóvenes en el momento, como el que está en la foto, Raúl Sendic padre. Entonces, en el 65, después que se sumó en esos años, ¿no? Breves de Raúl Sendic como socialista en sus inicios de la vida política, en el 65 rompió para fundar el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ¿no? Fue uno de los fundadores principales y sigue siendo, ¿no? Uno de los líderes, si se quiere, ideológicos fundamentales en los tupamaros. Y ahí yo te decía el tercer punto, uno de los indicios históricos que parece ser más claros del comienzo de los líos que siguen hasta hoy entre tupas y latas, y es el 22 de diciembre de 1966, cuando muere una persona llamada Carlos Flores, que era un periodista vinculado al MLN. Esto fue un tiroteo que estaban haciendo esos procedimientos guerrilleros, ¿no? Y esta persona muere y, según me decían, repasando libros y consultando a gente de la época, es señalado como uno de los primeros tupamaros caídos en ese enfrentamiento que por la parte de la policía estaba el histórico comisario Otero. Sí, claro. Muy nombrado porque fue uno de los que se plantó
frente a los tupamaros, antes que obviamente la dictadura, el proceso previo de la dictadura antes que los militares secuestrara y los derrocara a los tupamaros, ¿no? Por eso como el primer caso. ¿Y por qué es el lío con los latas ahí? Si en definitiva muere un tupa, bueno. El MLN en ese momento le pide ayuda a los socialistas para borrar gente, ¿no? En ese proceso clandestino que llevaban, esa forma, esa táctica que también le valió desencuentros con los comunistas, ¿no? Pero no vamos a ampliar por ese lado, pero esa táctica era cuestionada por muchos grupos en la izquierda, que a esa altura, recordemos, no estaba unida, le valió cuestionamientos a los tupamaros, y bueno, en ese momento le pidieron ayuda a diferentes grupos de la izquierda para guardar compañeros, porque después de la muerte de Flores, en definitiva empezó una persecución un poco más activa contra los tupamaros, y bueno, cuenta la historia reciente, y esa gente que yo te decía que consulté, que los socialistas fueron uno de los que dijeron que no iban a guardar compañeros, y bueno, otros como el Partido Comunista sí. Entonces la historia sigue, si seguimos viendo esta presentación que preparé, cuenta entonces que ahí empezó un poquito el encontronazo con esta gente. Y después más acá, ¿no? Digo, vino la dictadura además, pero más a nuestra época, digamos, en el 2009, en aquel recordado libro Pepe Coloquios, este ex guerrillero como Pepe Mujica, no sé si pensando en esa rivalidad, pero sí demostrando que algo quedaba ahí, ¿no? Hablando a calzón quitado con el periodista Alfredo García, decía esa frase que todos recordamos, ¿no? El Partido Socialista se ha convertido en una máquina de conseguir cargos. Después más adelante, en el 2013, la que fue ministra del Interior, Daisy Tourné, también legisladora con larga trayectoria, tuvo otro encontronazo bastante recordado también, porque la forma y las palabras que usó. Esto fue a cuento de que el presidente Mujica había elegido para sustituir al 2 de Economía a Alejandro Antonelli, que es uno del ala garganista ortodoxa del Partido Socialista, y bueno, Tourné y otra gente están en la ala más renovadora, y es sabido que hay diferencias entre esas dos alas, y bueno, esta ala renovadora había interpretado que había sido una especie de vendetta de Mujica. Una jugada de Mujica. Otro tupamaro notorio, ¿no? Ahí está. Entonces ahí le decía, lo que leemos ahí, viejo de mierda, te vamos a romper el culo, te gusta o no. Esto fue en una red interna socialista donde se descargaba a esta gente, ¿no? Un mensaje en esa red interna que se terminó siendo público. Sí, por el semanario Búsqueda en su momento, en el 2013. Y que demostraba además, como decías, ya no un enfrentamiento entre socialistas y tupamaros, sino un enfrentamiento interno dentro del Partido Socialista, que según Tourné puede leerse, Mujica estaba interviniendo ahí al nombrar a Antonelli. Claro, nosotros estamos viendo la lupa sobre un detalle dentro de todo este conglomerado que yo te decía al principio que es incluso difícil de describir y de explicar. Imagínate cuando están las cuentas pendientes, la historia de atrás. Acá no te olvides que cada partido político tiene sus relaciones entre los sectores, el pasaje de uno para un grupo o para el otro, las decisiones. Por suerte es tan rica la política y tan entretenida. Y bueno, al final, la última imagen que tengo de la presentación es como disparador para hablar a cuento de qué venía todo esto, y es el equipo de Daniel Martínez, ¿no? Un equipo sin mujiquistas. Recordamos ahí, bueno, ahí atrás se ven tres de los principales, ¿no? Está César Dicandia. Cristian Dicandia, que es un tipo joven ahí de uno de los grupos que conforman Casa Grande, que es este nuevo sector que lidera Constanza Moreira, el grupo Magnolia. Después está Oscar Curruchet, que es uno de los hombres nuevos fuertes del ala astorista. Sí. Y después ahí atrás de Martínez, esta muchacha que rompió en la campaña por la no a la baja, Fabiana Goyeneche, que está también en el equipo. Y bueno, es parte de lo que muestra cuán afuera dejó Daniel Martínez en los cargos principales, ¿no? Después en la línea media hay. Pero fíjate que en el gabinete no hay ninguno que no lo haya apoyado en su candidatura. Porque es muy sintomático, ¿no? Es muy sintomático, sí, tal cual. O sea, ellos te la pueden dibujar, pero digo, los hechos está clarito. No hay ni un IBP, ni un compromiso frente amplista de lista 711, nadie que no lo haya apoyado. Hay sí gente de Constanza Moreira, porque Constanza Moreira apoyó a Daniel Martínez. Hay gente de La Vertiente, porque La Vertiente apoyó a Daniel Martínez. Entonces ahí un poco saltó la bronca. Y hay después, algunos en otros niveles, ¿no? En otras líneas, digamos, pero no en el gabinete. En el gabinete, digamos, lo que serían los ministros. Los ministros, que no es un lugar nada menor, ¿no? Digamos, que no esté ahí representados alguno de los grupos, como mencionabas, muy importantes del Frente Amplio, es toda una señal. Claro. Y después, como un apéndice de todo esto, hubo ejemplos también de encontronazos tupas y latas en la campaña municipal. Que tuvo a un lata
a Daniel Martínez y a una tupa, a Lucía Topolansky como candidatos, ¿no? Capaz que la gente se acuerda, lo voy a repasar muy brevemente y en titulares. Había una discusión, porque los medios también la propician, ¿no? Cuando le preguntaban a Lucía Topolansky sobre la preparación y el perfil de Daniel Martínez para ser candidato. Hay un tipo, un ingeniero, ¿no? Muy prestigioso, que estuvo en la actividad privada, también en la gestión en ANCAP y en el Ministerio de Industria, versus el perfil de ella, ¿no? De liderazgo político, y ella hablaba que era un tecnócrata, que también se precisaba tener decisión política. Y bueno, Martínez no le gustó mucho y decía, por ejemplo, con Gabriel Pereira en La Mira, ella tiene claro, aludiendo a Topolansky, ¿no? Que salió de la cana por muchos factores, entre ellos porque hubo un señor que se llamaba Daniel Martínez que militó en la clandestinidad y organizó sindicatos clandestinos y peleó en la calle para que los presos políticos salieran. Ahí, viste, si vos rascás un poquito en la actualidad, siempre salen algunas facturitas. Todas facturitas de la historia. Entonces nos pareció que estaba bueno venir a cuento de parte de estas cuentas pendientes que hay que tener en cuenta y tenerla ahí. No vivir con el pasado, porque en definitiva no está bueno, pero sí tenerlo ahí, viste, al lado en el archivo, en algún cajoncito, y tenerlo presente como para tratar de explicar, porque si yo tengo un lío contigo, en algún momento, de alguna forma va a saltar, ¿no? Sí, y hay que ver además cómo puede repercutir esto en la gestión de Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Porque todas estas cosas también tienen que ver con el hecho de gobernar. Fíjate una cosa. Tener un grupo político tan importante como el MPP fuera de ese gabinete no es un dato menor. El otro día está bueno el apunte, y el otro día Leo Pereira en una nota de política, de esas que nosotros intentamos explicar un poquito más y dar un poco de enfoque y contexto, explicaba a partir de cosas que le decían tupamaros y MPPistas, de que hay que posicionarse en 2018, 2019, acordate, o mejor dicho, no te olvides, que el Frente Amplio decide y elige a sus candidatos a la presidencia, Daniel Martínez podría ser uno, en un congreso donde toda esta ala que él dejó afuera tiene muchísimos votos en el congreso. Muchísimos. Hablando mal y pronto le decían a Leo, me decían a mí también, que no venga con el caballo cansado, ¿no? A no ser que sea Gardel en intendencia, en un escenario donde el tipo rompa los relojes y también rompa los ojos, que sea el candidato para la presidencia. Entonces sí, definitivamente el apunte está bueno que haces, porque esto habrá que ver. No te olvides tampoco, da para mucho, ¿no? Pero en la Junta el MPP también tiene su peso. Entonces, ¿cómo va a convivir con eso? Recordamos que igual, aunque sea exitoso en su gestión, Astori fue exitoso en su primer periodo como ministro de Economía, y en el Congreso del Frente Amplio lo tiraron al fondo cuando algunos de estos grupos impulsaron la candidatura de Marcos Carámbola, ¿no? Bueno, a Martínez también, ¿qué le vas a hablar a Martínez cuando lo sacaron? A Martínez, pero Martínez todavía no era exitoso como intendente todavía. Es decir, hay cuentas que se siguen pasando. La verdad que sí, y bueno, basta, como yo decía, rascar un poquito y ver que hay cosas del pasado que están ahí cerquita, ¿no? Y aunque pasaron varias décadas, está todo presente. Muy interesante. Martín, gracias. Bueno, dale, Nos remontamos la semana próxima. Así será.